Ahora veamos en una serie de videos las diferentes características de la función cuadrática. Vamos a empezar con la ecuación general de la función cuadrática, que es y igual a ax cuadrada más bx más c. Si te fijas, una ecuación general de una función cuadrática completa estará conformada por un término cuadrático, es decir, donde x esté elevada al cuadrado, por un término lineal, donde x esté a la primer potencia, y por un término que no tiene literal, que sería c, una constante. Ahora, ¿cómo se ve una función cuadrática en un plano cartesiano? ¿Cuál es su gráfica? La gráfica de la función cuadrática siempre será una parábola, que es esta como U que ves por aquí. Sin embargo, en ocasiones la verás hacia arriba y en otras la verás hacia abajo. ¿Ok? Eso lo veremos en las siguientes slides, en las siguientes diapositivas, que es por qué algunas veces es hacia arriba y otras veces es hacia abajo. Pero antes de pasar a las siguientes, veamos aquí que hay varios puntos a considerar en las gráficas. Un punto importante es el vértice de la parábola. Este vértice podría verse como un punto mínimo si la parábola va hacia arriba o bien como un punto máximo si la parábola va hacia abajo. También tenemos al eje de simetría, que es esa línea imaginaria que divide a la parábola en dos partes simétricas. Ahora, esta parábola es x cuadrada menos 4x más 6 es igual a y. Vamos a observar diferentes características de cada uno de los términos y la información que proporcionan para su gráfica. La primera es la orientación de la parábola. La orientación de la parábola la podemos observar a partir del término cuadrático de esta función cuadrática. Si x cuadrada tiene un signo positivo, es positivo, entonces la parábola irá hacia arriba, abrirá hacia arriba y tendremos que el vértice es un punto mínimo. Si tenemos al término cuadrático negativo, entonces la parábola irá abriéndose hacia abajo y el vértice será un punto máximo. Entonces, con solamente observar la ecuación de una función cuadrática, yo puedo saber si la parábola va a ir hacia arriba o hacia abajo. Como tenemos aquí, y es igual a x cuadrada más 5x más 2, como x cuadrado es positivo, va hacia arriba, o bien y es igual a menos x cuadrada más 5x más 2, entonces va hacia abajo. Si tú te fijas, lo único que cambió fue el signo del término cuadrático y la gráfica cambió totalmente. Otro aspecto a considerar es la apertura o la abertura de la parábola. A mayor valor absoluto de A, menor abertura de la parábola. ¿Qué es A? A va a ser el número, el coeficiente numérico que acompaña a la x cuadrada. Entre mayor sea ese número, entonces más estrecha va a ser la parábola. Y aquí te muestro 4 ejemplos distintos. Si tú observas la primera, que es la que está más abierta, es 0.5 de x cuadrado. Conforme va creciendo el número, vamos a ir observando que la parábola va haciéndose cada vez más estrecha. Entonces, no solamente tengo ahora que la parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo si el término cuadrático tiene signo positivo o negativo, sino que entre mayor sea el número, más estrecha va a ser la parábola. También tenemos la intersección con el eje de las y. Este es muy fácil de reconocer si nos dirigimos hacia C. ¿Cuál es C? Recuerda que C es la constante, el número que está en la ecuación de la función cuadrática que no tiene parte literal. Ese número me va a indicar la coordenada 0, C, es decir, por dónde pasa esa parábola en el eje de las y. Si tú observas las tres diferentes funciones cuadráticas que tengo aquí,
Todas en sus términos cuadráticos y lineales son exactamente iguales, lo único que cambia es c, y con eso va hacia arriba o hacia abajo la parábola, se mueve sobre el eje de las x, de las y, perdón. Si tengo que c es 5, entonces quiere decir que esta parábola va a cruzar por el eje de las y en el 5 positivo. Si tengo que c es 1, va a cruzar en el 1 positivo, y si tengo que c es menos 1, pasa por menos 1 en y. Ahora, como último aspecto en este video, veremos el vértice de la parábola. El vértice de la parábola lo podemos obtener con el término lineal y parte del término cuadrático, ya que el vértice lo voy a obtener primero determinando el valor de la x del vértice con una fórmula que sería menos b sobre 2a, que es una pequeña parte de la fórmula general para la ecuación o para la función cuadrática. ¿Ok? Si yo recuerdo esta fórmula, lo único que basta es reconocer el valor de b, el valor de a, sustituir y resolver para encontrar la parte de la coordenada del vértice correspondiente a las x. En este ejemplo yo tengo y es igual a x cuadrada menos 5x más 1. Recuerda que el coeficiente que acompaña a la x cuadrada es a. Como yo no observo ninguno aquí, le doy el valor de 1. El número que acompaña al término lineal, es decir, el coeficiente numérico del término lineal es menos 5. Este es b. Entonces yo sustituyo en la fórmula menos b sobre 2a estos dos valores. Quedaría menos, paréntesis, menos 5, que es el valor de b, sobre 2, paréntesis, el valor de a, que es 1. Menos por menos da como un resultado 5 positivo sobre 2, es decir, 2.5, que es la x del vértice. Para obtener la y del vértice, lo que yo haría es regresar a la ecuación de esta función cuadrática, sustituir todas las x por el valor que acabo de obtener y resolver para encontrar y. Es decir, tengo yo 2.5 x cuadrada menos 5 por 2.5, o sea, x más 1. 2.5 al cuadrado es 6.25, menos 5 por 2.5 es menos 12.5 más 1. Ya solamente me queda restar y sumar para obtener menos 5.25, que sería la parte de las y de la coordenada del vértice. En resumen, el vértice de la parábola se obtiene por partes. Primero, utilizando la fórmula para obtener la x del vértice y después tomando ese valor y sustituyéndolo en la ecuación de la función cuadrática en todas las x y resolver para encontrar el valor de y. Aquí, si tú observas la gráfica de esta función y te diriges hacia este punto rojo, observarás que está precisamente en 2.5 en x y menos 5.25 en y.